En Hechos capítulo 11, vamos a ver desde el versículo 19. Hechos capítulo 11, versículo 19. Les voy a dar chance para que busquen el texto. La primera parte del capítulo 19, ¿están conmigo? Del capítulo 11, la primera parte es el informe que da el apóstol Pedro a la iglesia en Jerusalén. Recuérdense lo que le pasó. Él estaba en una segunda planta ahí y tuvo una visión, un encuentro con el Señor que le decía: Pedro, mata y come de una serie de animales inmundos que se presentaban delante de él. Él dijo: no, de ninguna manera, yo no me voy a contaminar, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la lección del Señor fue: lo que yo santifico, no le llames tú común o inmundo. Y en ese sentido estaba instruyéndole, porque habría de ser él quien tuviese la oportunidad de ver por sus propios ojos un nuevo Pentecostés que se habría de producir, pero ahora ya no entre los judíos, sino entre los gentiles. La semana pasada vimos cómo él fue llevado por el Señor a la casa de Cornelio. Cornelio, como una persona de cierta influencia e importancia ahí, pues reunió a sus familiares, amistades, etcétera. Y en ese lugar, pues, una gran cantidad de personas recibió por primera vez no solo el Evangelio de la gracia, sino la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre los que estaban reunidos y sucedió lo mismo que sucedió el día del aposento alto en Pentecostés. Comenzaron inclusive a hablar en lengua, a manifestarse el Señor, y en este caso ya no era entre judíos, sino entre gentiles o griegos. El apóstol Pedro entendió inmediatamente el mensaje. Dice: ahora yo me doy cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Fíjense que de esa parte del capítulo 11, la conclusión de Pedro, cuando va y da informe a la iglesia en Jerusalén, que es lo que veíamos en el principio del capítulo 11, él dice lo siguiente. Dice, versículo 15, 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿se está refiriendo a cuál don? Al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo vino sobre ellos, con eso la salvación. Y dice él: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, ellos estaban maravillados, porque Dios se había manifestado no solamente al pueblo de Israel, a la nación de Israel, a los judíos, sino que también estaba abriendo, conforme había prometido a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Estaba abriendo el Evangelio y la vía de salvación, arrepentimiento para vida eterna, también a los gentiles. Pedro dice: claro, está claro, yo lo comprendo. Y se cumple con esto la promesa que el Señor le hizo a Pedro, cuando le dijo: tú eres Pedro, sobre esta roca, o sea, su propia persona, su nombre, el Evangelio profesado por él, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Dice: sobre esa profesión de fe yo edificaré mi iglesia. Y así mismo habría de ser. Pedro habría de ser quien abriría las puertas con las llaves del reino, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tanto a los judíos como también a los gentiles. Aquí estamos viendo nosotros cómo sucedió todo esto. Entonces, ¿qué resulta? Que a partir de ese momento, versículo 19, vemos que va a comenzar a ser evidente lo que sucedió luego de esta experiencia. Vamos al versículo 19. Voy a hacer una lectura del versículo 19 del 11 hasta el capítulo 12 completo. Les recomiendo que me sigan la lectura en su Biblia, ¿verdad? Y anoten, miren cómo está mi Biblia, llenita de marcas. Eso me ayuda muchísimo cuando vuelvo de nuevo a leer los pasajes, ¿verdad? Porque voy poniendo énfasis en algunas cosas que el Señor me va mostrando. ¿Están conmigo? Capítulo 11, versículo 19 de Hechos. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? ¿Tienen sus Biblias? Amén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, cuando mataron a Esteban, ¿se recuerdan? Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé
que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre sobre toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel, lo que veía, que no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, quedaron atónitos. Pero él, haciendo con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba diciendo: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido el servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Como vemos, es un pasaje donde están en juego la vida de muchas personas. Pero vamos a ir por parte. En primer lugar, nosotros ya hemos visto y hemos comentado el hecho de que los versículos primeros del capítulo 11, lo que relatan es el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén.
Y tengo que enfatizar necesariamente la reacción de Pedro, cuando le cuestionan en cuanto al hecho de que los gentiles puedan haber recibido el mismo privilegio que habían tenido los judíos de ser salvos mediante un arrepentimiento y una conversión. Él dice, ¿quién soy yo para estorbar al Espíritu Santo? Y es penoso, pero muchas veces vemos personas que estorban al Espíritu Santo. Estorban al Espíritu Santo. Y casi siempre las personas que estorban la obra del Espíritu Santo en la vida de otro creyente son personas que profesan ser cristianas. Personas que tal vez participan de una misma denominación o tal vez no, pero que con sus convicciones, proceder y acciones sobre todo, están poniendo tropiezo una vez y otra vez y otra vez para que una persona realmente pueda vivir una vida cristiana plena, en libertad, siguiendo los dictámenes de la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Hay casos que son terribles. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento y en el libro de Hechos lo vamos a ver y también lo vemos en las cartas como una y otra vez los judíos, aún aquellos que llegaban a profesar fe en el Señor Jesucristo, querían insistir en que era necesario que se aplicase la ley sobre ellos y que se circuncidasen y que guardasen los mandamientos y los alimentos y que guardasen cada una de las fiestas. Y esto no era otra cosa que ponerle un tropiezo, un estorbo a la gracia divina. Porque la palabra de Dios es tan clara cuando dice que para ser salvos solamente es necesario depositar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Pero para esto es necesario que haya un arrepentimiento genuino, sincero, que solamente Dios que ve los corazones conoce. Por lo tanto, nuestra confesión de pecado debe ser delante de Dios. Pedro dice, yo no voy a hacer un tropiezo. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos constituimos en un tropiezo para la obra del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente con un mal testimonio. Tantas veces he pedido yo al Señor que si a alguien no puedo yo serle de bendición con el mensaje del Evangelio, por lo menos que me permita no ser un tropiezo, sobre todo cuando se trata de los familiares. A veces el mayor impedimento que tiene un esposo para creer en el Evangelio, o una esposa para creer en el Evangelio, o unos hijos para creer en el Evangelio, o viceversa, es el hecho del testimonio ambiguo de aquellos que dicen ser cristianos y que sin embargo no viven como tales. Pedro decía, yo no voy a hacer obstáculo de ninguna manera. Si el Señor Jesucristo decidió que los gentiles van a hacer, a pesar de que yo tenga una responsabilidad sobre la iglesia, encomendada por el Señor, dice, yo no voy a hacer de ninguna manera un estorbo para Dios. En el caso de nosotros los cristianos, nuestra preocupación no debe ser no ser estorbos, sino ser instrumentos de Dios para bendición a otros. Pero de cualquier manera tenía que enfatizar esto. Dios nos va a mostrar en los versículos que siguen una serie de características de una iglesia en particular. Fíjense que vemos acá que algunos le predicaron a los griegos en Antioquía. Antioquía era una ciudad relativamente importante en aquella época, unos 500,000 habitantes. Y era una ciudad puerto, quedaba en Siria. Consecuentemente, en este tiempo, pues, desde ahí salían prácticamente todos los navíos hacia lo que era Asia Menor y Europa. Una ciudad importante en ese sentido, pero lo interesante es que algunos fueron allá y comenzaron a predicarle no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y se convirtió, dice la Biblia, un gran número de estos gentiles. Estos gentiles se convirtieron y Antioquía va a venir a ser, sin lugar a duda, una consecuencia de la persecución que hubo en contra de la iglesia. La persecución vino luego que asesinaron, que mataron a Esteban. Estos emigrantes esparcieron el Evangelio y el Señor produjo fe y consecuentemente muchas conversiones. Los versículos 20 y 21 nos enseñan sobre esto. Entonces, cuando se enteran en Jerusalén que allá en Antioquía hay un grupo de creyentes que no tienen prácticamente quien les instruya, dicen, pero vamos a aprovechar y vamos a mandar a Bernabé. En este sentido, Bernabé es el primer misionero. El primer misionero de la iglesia es Bernabé. De Bernabé la palabra de Dios enseña cosas maravillosas. Él era un hombre íntegro, total, consagrado. Bueno, no vamos a entrar en demasiados detalles en cuanto a él porque ya hemos hablado de él antes. Y la semana que viene vamos a hablar más detalles sobre la iglesia en Antioquía. Porque fíjense que el capítulo 13 comienza diciendo, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros y comienza a hablar de cada uno de los que estaban sirviendo allá. Pero es interesante cómo Dios obra. O sea, van una serie de personas y cuando van hacen lo que es propio de cada uno de nosotros. O sea, es absurdo que nosotros nos traslademos de un sitio a otro, tengamos contacto con otras personas y no les hablemos de aquel que mora en nuestros corazones, aquel por quien vivimos. El testimonio de la conversión, de la nueva vida en Cristo, es algo que nosotros debemos participar, donde quiera que estemos, siempre.
Y esto fue lo que hicieron precisamente aquellos hermanos que salieron de Jerusalén en Antioquía a raíz de la persecución. Comenzaron a hablarle primero a los judíos, después a los griegos, y el Señor obró. El Señor obró. Y comenzaron a convertirse cantidad de personas, pero no tenían quien les instruyeran. Bueno, vamos a mandar a Bernabé. Y Bernabé es siempre dispuesto a servir al Señor. Lo que se llama un hombre consagrado al Señor, pues va allá, y Antioquía va a terminar siendo, por así decirlo, el centro misionero por excelencia de la primera época del cristianismo. La iglesia de Antioquía va a llegar a ser la tercera iglesia en importancia después de la de Jerusalén y la de Constantinopla. O sea, y una iglesia muy firme, muy establecida. Vamos a hablar de ella la semana que viene, como les decía. Pero es interesante el hecho de que estos hermanos que estaban en Antioquía, o sea, los que se habían convertido, tanto judíos como gentiles, dice, llegaron a tener un testimonio tal, una vida cristiana pujante tal, hicieron tal impacto en aquella comunidad en la cual estaban, que dice que llegó el momento en el cual ya los identificaban no como judíos ni como gentiles, ya no como judíos de las sectas de los nazareos, ¿verdad? O nazarenos, mejor nazarenos, no es nazareo, ¿verdad? Sino que los identificaban ya como cristianos. Dice acá el texto, dice en el versículo 26, que se congregaron allí todo un año con la iglesia, luego que vinieron Pablo, porque Bernabé fue y buscó en Tarso a Pablo, que estaba cerquita de ahí, lo trajo para acá, y tuvieron un año discipulando a los hermanos allá, y la obra del Señor en su vida fue tal que el testimonio los identificó con Cristo al punto tal de que decían, estos son cristitos o cristianos. La primera vez que se le llamó cristiano a un convertido a Cristo fue en esta iglesia de Antioquía. Hoy día es todo lo contrario. Hoy día todos somos cristianos. Todos somos cristianos, ¿verdad? Es decir, yo soy cristiano es decir nada. No era así cuando yo me convertí, hace muchos años. La gente no profesaba su fe cristiana ni evangélica, así como así, ¿no? Salvo los verdaderos cristianos, los que no se avergonzaban de este libro, que andaban con el libro bajo el brazo, y que donde quiera que llegaban estaban diciendo, tú conociste a Cristo como Señor y Salvador. Si tú te mueres esta noche, ¿qué va a pasar contigo? Tal vez no llegas a la noche. Y esto daba pie a que pudiésemos siempre testificar. Bueno, llegó un momento en el cual ya la gente no preguntaba si éramos evangélicos, sino, ¿ustedes son cristianos? Y llegó un momento en el cual, por lo menos en nuestra ciudad, se diferenciaban dos grupos, los católicos y los cristianos. Luego entonces los católicos comenzaron a rebelarse contra ellos y decir, bueno, nosotros también somos cristianos, pero todavía hoy día, ¿verdad? Cuando se hace referencia a una persona que es un seguidor de Cristo, un convertido a Cristo, se refiere a él como una persona cristiana. Qué bendición, el mayor y el mejor denominativo que podemos tener nosotros es que somos de Cristo, somos seguidores de Cristo, somos cristianos. Algunos dicen, no, pero ¿de qué denominación? Bueno, ponle la denominación que tú quieras. El título de la iglesia no importa. Lo importante es en quién tú has depositado tu fe para vida eterna. ¿Quién te ha concedido arrepentimiento para perdón de pecados? ¿A quién te has convertido tú? ¿Qué has dejado atrás para seguir a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si eres un discípulo de Cristo, eres un cristiano. Evidentemente, no voy a decir como dicen los políticos ahora y los discursantes, eres un cristiano o una cristiana. Sabemos que no hay que enfatizar el género, sino simplemente la naturaleza de la persona. Somos cristianos y ellos fueron identificados como... Yo no he comenzado el mensaje de hoy, todavía estoy en la introducción. Bien, el hecho es, hermanos, que nosotros vemos cómo Dios utilizó circunstancias calamitosas, o sea, persecuciones, precisamente para que el Evangelio fuese esparcido. Y cómo de esta manera nosotros vemos que estas aparentes desgracias fueron una bendición para que otros pudieran llegar a conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, de ahora en adelante lo que vamos a analizar es el tercer asalto, gran asalto del diablo, de Satanás, contra el movimiento cristiano, o sea, contra la iglesia incipiente. Y en este caso se trata de Herodes. Los primeros fueron los saduceos, después fueron los fariseos, ¿verdad? Pero ya dejados los judíos atrás, ahora la próxima persecución va a ser por parte de Herodes. ¿Qué es lo que estamos leyendo nosotros? Hemos leído en el capítulo 12. Dice, en aquel mismo tiempo, dice, Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlo.
Este Herodes es Herodes Agripa. Algunos dirán que Herodes era como aquellos muñequitos que antes venían en el periódico, recuerdo hace muchos años, del fantasma, que nunca moría, ¿verdad? Y pasaban las generaciones el mismo fantasma. Bueno, los viejitos se acuerdan de eso, los jóvenes no se acuerdan de eso. Pero no. Lo que pasa es que Herodes era como decir César, ¿verdad? O los zares, ¿no? O sea, era una familia que se denominaba como tal y que todos ellos habían tenido, pues, jerarquía de reyes. Y en este caso se trata de Herodes Agripa. Herodes Agripa era hijo de Aristóbulo, hermano de Herodes Antipas, y Herodes Antipas fue el sobrino de aquel que asesinó a Juan el Bautista. Entonces vamos a ver que en el relato de la Biblia tenemos 3 Herodes. Herodes el Grande, abuelo de este, ¿verdad? Que es el de la matanza de los niños, ¿se recuerdan? Al principio, ¿verdad? Cuando, informado de que habría de nacer el Mesías, pues mandó a matar a todo niño menor de 2 años. Herodes el Grande. Y después entonces tenemos a Herodes Agripa II, que va a ser aquella persona que vamos a ver que Pablo en el capítulo 26 va a presentar defensa de su fe delante de él. Y en esa oportunidad Pablo de nuevo va a poder decir lo que Dios había hecho en su vida, cómo lo había llamado a arrepentimiento y conversión, aun cuando antes había sido persecutor de la iglesia del Señor Jesucristo. Bien, este hombre había sido educado en Roma, era amigo de Calígula, el emperador, y le había nombrado tetrarca, tanto de Filipos como de Perea, de Judea, de Galilea. O sea, tenía 4 regiones que sobre la cual él reinaba, pero era un rey títere, ¿no? Porque era el imperio romano. Lo que tenía que hacer él era simplemente tratar de mantener a los judíos controlados para que no pasaran por las experiencias anteriores cuando se habían rebelado en contra del imperio. Pero este Herodes no era bien querido por nadie, dice. Los judíos realmente lo odiaban porque él era un idumeo. Y como idumeo al fin era descendiente de antiguos enemigos de la nación de Israel. Y lo que hizo fue que sencillamente trató de conseguir la simpatía de los judíos, y para esto no había manera mejor que atacar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo vemos en los primeros versículos, que para congraciarse con los judíos, porque vio que le había agradado a los judíos un crimen que cometió cuando mató a Jacobo, pues sencillamente pues comenzó a perseguirlos y tomó prisionero al apóstol Pedro. Es triste, pero este hombre era un asesino por vocación, sin lugar a duda, y encarna, por así decirlo, el ministerio o la acción que tiene Satanás, oponiéndose siempre al alcance de la iglesia. La Biblia dice que Satanás es por naturaleza asesino, ¿verdad? Es mentiroso, es asesino. Y en este caso nosotros vemos cómo Herodes comenzó a maltratar a los creyentes con una gran persecución y una gran tribulación. Y atacó directamente a la cabeza. Lo primero fue que mató a Jacobo. En el versículo 2 lo vemos claramente. Pero entonces también apresó a Pedro. Y la idea no era soltar a Pedro. Él pensaba hacer todo un espectáculo, ¿verdad? Siguiendo agradando a los judíos para matarle posteriormente. Pero mientras tanto lo tomó prisionero. Y lo que vemos nosotros acá es que en ocasiones, pues, nosotros perdemos la perspectiva de cuál es el ámbito de las luchas que nos envuelven. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo al hecho de que la Biblia nos advierte que nosotros no tenemos luchas contra carne y sangre. Y realmente podríamos decir Herodes o los Herodes, pero realmente detrás de todo esto lo que era la obra satánica oponiéndose al avance de la iglesia. Por eso el Señor terminará diciendo: las puertas del infierno no van a prevalecer en contra del empuje de la iglesia, porque Satanás siempre va a poner tropiezo, y va a poner tropiezo en esta congregación y en las demás congregaciones, y siempre va a estar minando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso la Biblia nos enseña, y Pedro hace ese aporte advirtiéndonos que debemos ser sobrios y velar, porque tenemos un adversario que es el diablo, que anda alrededor, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la única manera como nosotros podemos salir victoriosos es resistiendo firmes en la fe, dice la Biblia, teniendo presente que no somos nosotros solos los que padecemos esto por causa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dice, lo que tenemos que hacer es estar firmes, resistir al embate del diablo, y él se ocupará de huir de nosotros.
que es lo que Santiago dice en 4:7 de Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Este Herodes, decíamos que el título del mensaje de hoy era Asuntos de vida y muerte, va a experimentar la muerte, pero una muerte terrible. Dice la Escritura acá en el versículo 23, desde el 22, que mientras el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, dice: al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Flavio Josefo, en sus anales históricos, pues también relata esto. Flavio Josefo es un escritor judío gentil, digo, judío no cristiano, no secular. Y él relata este episodio. Dice que Herodes fue, pues con todas sus ropas de toda la elegancia, vestido como todo un rey. Dice, se sentó y comenzó a hablar de una manera tal que con el resplandor y el brillo con que hablaba, pues la gente comenzó a decirle: te reconocíamos como un hombre, pero ahora te reconocemos como Dios. Tu voz es una voz como la voz de Dios. Pero no sabía que Dios tenía otra cosa para él. La gloria que trató de arrebatarle a Dios, pues sencillamente Dios se la había de arrebatar a él. Y terminaría simplemente muerto. Dice que en el mismo momento en el cual le proclamaban como usurpador, porque eso era lo que era, de la gloria de Dios, pues un ángel le tocó y murió comido de gusano. En ese momento, dice Flavio Josefo, sintió un dolor enorme, hubo que sacarlo de la tribuna donde estaba, y a ratito, dice que a los 5 días ya había fallecido completamente con una enfermedad que no pudieron identificar como tal, donde quién sabe qué puede ser lo que le haya sucedido. El hecho es que ciertamente Dios se ocupa de personas como Herodes, pero son personas que tienen una doble muerte, no solamente la muerte física. Cualquiera diría: qué pena morir de esa manera. No, pena es lo que habría de pasar después de esa muerte de esa manera. Una doble muerte, muerte física y muerte espiritual. ¿Por qué? Porque sencillamente no dio a Dios el lugar que le correspondía. Que no nos pase eso nunca a ninguno de los que nos congregamos bajo este techo o de los que nos visitan. Siempre tenemos que reconocer la gloria a Dios, cuando las cosas andan bien y también cuando no andan tan bien. La segunda persona que tenemos que poner énfasis en él es en Jacobo. Este Jacobo que Herodes mandó a decapitar, o sea, simplemente lo mató, ¿verdad? A espada, dice acá, seguramente le cortaron la cabeza. Pues este Jacobo era uno de los discípulos favoritos del Señor Jesucristo. ¿Por qué podemos decir favorito? Porque era uno de los 3 discípulos que él, cada vez que hacía una parte, se lo llevaba consigo. O sea, este Jacobo era hermano de Juan. Y este Jacobo, además de esto, lo que le llamaban, recuérdense, los hijos de Zebedeo, este Jacobo también iba a estar presente con el Señor Jesucristo en el momento en que, junto con él, levantó a la hija de Jairo y la trajo de la muerte. En el momento en el cual en Getsemaní el Señor decía: velad pues y orad para que no entréis en tentación. Él estaba ahí, cerca de ellos. Él es el mismo Jacobo que en el día de la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró delante de ellos y se manifestó con toda su gloria, pues estaba ahí presente también. Pedro, Jacobo y Juan. Esos eran los 3 que evidentemente eran más cercanos al Señor, con los cuales él hacía una parte, una intimidad muy, muy en particular. Y fíjense cómo son las cosas del Señor. O sea, dice aquí la palabra de Dios que simplemente lo mandó a matar. Y es interesante el hecho de que Jacobo, por así decirlo, es el primero que se gradúa en la carrera cristiana, porque el texto dice, no presenta en la Escritura ningún tipo de lamento, ni mucho menos, no hay ninguna nota de duelo, ni del resto de los discípulos, ni de la familia de Jacobo, ni de Juan siquiera. Y es como si se cumpliera lo que el Señor dice, que no debemos entristecernos cuando algunos de los que son de Cristo parten a su presencia, porque sabemos dónde está. Pablo decía: prefiero morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero la diferencia la hace precisamente el estar o no en Cristo. Para los que están en Cristo, la muerte realmente no es un motivo de tragedia. Tal vez para los familiares sí lo es, porque dejan de tenerle cerca. Pero aún a ellos la Escritura dice: no se entristezcan como si no hubiera esperanza. Hay esperanza, van a volver a verse cuando el Señor venga a establecer su reino aquí en la tierra. El hecho es que es el primer apóstol que yo le llamo graduado
de la carrera cristiana. Y representa a aquel creyente que ha cumplido con la misión para la cual el Señor le ha traído al mundo. Ha tenido el privilegio de servir al Señor Jesucristo y es llamado por el Señor a recibir el premio del reino eterno. Y ese es el caso de Jacobo. No hay nada que lamentar cuando un ser querido nuestro muere en Cristo, en Cristo. Nos lamentamos por lo que nos quedamos acá, pero por ello no podemos lamentarnos, porque murió en Cristo está muchísimo mejor, muchísimo mejor. En estos días escuchaba el testimonio de la esposa del pastor José Mayén y decía exactamente eso. Yo tengo paz en mi corazón y tengo un gran consuelo porque yo sé que él está muchísimo mejor, gozoso con su Señor en el reino de los cielos. Y es así, simplemente es así. Jacobo es el segundo que vemos acá en este texto, el cual pasó por una experiencia de vida o muerte, o sea, en el cual perdió la vida, pero ganó la vida. O sea, padeció la muerte física, pero ganó la vida eterna. El tercero es Pedro. Fíjense que Pedro representa a aquel siervo que está librando una batalla espiritual. Estamos viendo cada uno de los personajes que aparecen en este pasaje, en este capítulo 12. Y Pedro representa a uno que es como tú o como yo, una persona que sencillamente pues cumple con una etapa en la cual el Señor le da una encomienda y la lleva a cabo. Pedro lo estaba haciendo, estaba cumpliendo con esto. Pero ahora vemos que sencillamente, dice el versículo 17 acá, que habiendo sido liberado, se fue a otro lugar. Y a partir de ese momento Pedro no vuelve a aparecer, sino en el capítulo 28. Capítulo 28 no. En el capítulo 15, lo vimos hoy cuando estaba leyendo Eduardo el texto del capítulo 15 de Hechos. Pedro vuelve a aparecer entonces en ese momento en Jerusalén, ¿verdad? En el concilio de Jerusalén, cuando se estaba dilucidando lo que debían mandarle como abstenciones a aquellos gentiles que se convirtiesen al Señor. Pero fíjense que es interesante cómo se tergiversan las cosas. La Iglesia Católica Romana dice que cuando dice ahí, versículo 17, que Pedro, habiendo sido liberado, dice, se fue a otro lugar, dice, ahí fue cuando se fue para Roma precisamente. Sin embargo, Pedro habría de estar presente en ese concilio de Jerusalén más adelante, capítulo 15, vuelvo y refiero. Pedro no es mencionado por Pablo absolutamente en su epístola a los romanos, que fue en el año 56, lo más natural que si Pedro estaba en Roma, pues hubiese hecho alguna alusión a Pedro en Roma. Tampoco es mencionado por Lucas, cuando Pablo llega a Roma finalmente en el año 60 o 61. Allá en Roma ni siquiera sabían mucho sobre el cristianismo, ¿verdad? O sea que Pablo comenzó desde cero a enseñarle y a predicarles el evangelio, desde una casa alquilada donde era prisionero. Y realmente los judíos ignoraban todo acerca del cristianismo en el momento en el cual Pablo llega a Roma. Si Pedro hubiera ido allá, pues seguramente no hubiera sido así, sobre todo con la conciencia que tenía Pedro del ministerio que el Señor le había encomendado para expandir el evangelio, predicar la gracia y la misericordia de Dios para todo aquel que cree. Estamos entonces hablando de Pedro. Pedro estaba siendo probado. ¿Por qué Jacobo no tuvo chance de ser probado? Sencillamente el Señor lo determinó. Tenemos un Dios soberano, un Dios que decidió cuando nos mandó al mundo, nos dio vida física, y un Dios que es quien decide cuando esa vida física termina y cuando sus escogidos pasan con Él una eternidad. Y los que no se arrepienten pasan en el infierno esa misma eternidad. Dios es soberano, Dios es soberano, Dios es soberano. Y Él decidió que ya Jacobo no tenía que luchar más, que lo iba a llevar a su presencia. Pero a Pedro no, a Pedro todavía le iba a encomendar varias cosas adicionales. Y vamos a ver que luego de eso, inclusive vamos a tener un par de epístolas que Pedro va a escribir que van a ser fundamentales en cuanto a la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros los creyentes. Hermanos, Pedro estaba siendo probado. Pero es interesante que él estaba preso, mal preso, con cadenas esposadas en los pies y en las manos. Y además de eso dice la Escritura que tenía 16 guardas, 4 por cada grupo, que estaban guardándole en la cárcel. O sea que estaba preso y estaba muy preso, bien preso. Sin embargo, el versículo 6 nos enseña acá que él estaba durmiendo, o sea que estaba tranquilo. Ay, yo quisiera ser como Pedro. ¿A ustedes no les gustaría ser como Pedro? ¿Verdad? Que no obstante las circunstancias que nos rodean, podamos estar tranquilos, descansando en el Señor.
¿Eh? Este es el caso del ejemplo que él nos da aquí. Y vemos nosotros, hermanos, cómo él está esperando su ejecución y esperándola tranquilamente. De hecho, el ángel tuvo que tocarle para despertarlo, porque estaba rendido, el hombre estaba completamente rendido. Y la reacción de Pedro fue la de obedecer lo que el ángel le decía. Él no llegaba a comprender realmente lo que estaba pasando, él pensaba que era tal vez una especie de sueño o algo, pero en sueño, en su subconsciente, él estaba obedeciendo lo que el ángel le decía. Lo vemos nosotros en los versículos que van, el versículo 11 en adelante. No es sino hasta luego que está afuera, que dice, ahora es que entiendo que el Señor mandó a su ángel. Pedro estaba siendo probado a causa de su testimonio de identificación con el Señor Jesucristo. La Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a recibir persecución. Y las pruebas son de diferentes tipos, en este caso de persecución, pero también pasaron por enfermedades y por pérdidas y por escasez y por crisis de diferentes tipos. De hecho, Pedro había dejado su familia atrás para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es interesante, a mí siempre me llama la atención de este pasaje, lo que nos enseñan los versículos 7 y 8 del capítulo 12. Dice que se le presentó un ángel, una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, atiendan bien. Dice, las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo al ángel, versículo 8, cíñete y átate la sandalia, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Yo lo que me pregunto es, si pudo hacer que las cadenas se le cayeran, que los guardas cayeran en una especie de sueño, algo que ni se dieron cuenta, que las puertas de la cárcel automáticamente abrieran, ¿no podía también hacer que, como aquella película de mi bella genio, ¿no? Tilín, 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 y que le pusieran los zapatos, y que se ciñera de su manto? Yo creo que la enseñanza es muy clara, o sea, hay cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Hay cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Dios va a hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. Pero las cosas que el Señor espera que nos hagamos, y sobre todo aquellas sobre las cuales nos da instrucciones precisas, como en este caso, el ángel le dijo lo que tenía que hacer. Y Pedro lo hizo. Pedro lo hizo. Todavía no estaba claro en qué era lo que estaba haciendo, pero se calzó, se ciñó bien y le cayó atrás al ángel. Y cuando vino a darse cuenta, ya estaba libre de la cárcel. Dios no va a hacer por ti ni por mí, hermano, lo que Él espera que nosotros hagamos y sobre todo lo que Él manda que nosotros hagamos. A veces tomamos posiciones muy comodonas y tontas, estúpidas. No, yo se lo dejo eso a Dios. Bueno, piénsalo bien, porque si Dios quiere que tú lo hagas, no se lo dejes a Dios. No se lo dejes a Dios, porque Él espera que tú lo hagas. Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Vemos entonces acá que Él inmediatamente da gracias al Señor, gloria al Señor, por su protección en el versículo 11. Y lo otro que hace Pedro, ¿qué es? Inmediatamente ir a buscar refugio en la comunidad de la iglesia. Cuando tenemos problemas, casi siempre, luego que pasamos la crisis, pues nos olvidamos de dar gloria a Dios. Y no hay mejor sitio de dar la gloria a Dios y la gratitud al Señor en el ámbito de su iglesia local. Precisamente donde estaban orando por Él. Donde estaban orando por Él. Donde estaban sufriendo y padeciendo y clamando a Dios por Él. Dice, voy para allá. Y fue inmediatamente a la iglesia para que vieran la obra que Dios había hecho y glorificar a Dios con su testimonio. Hermanos, hemos visto en consecuencia lo que pasó con Herodes Agripa, asunto de vida o muerte, y con Jacobo también, asunto de vida o muerte. En el caso de Pedro, se salvó de chepita, si queremos decir así, porque el Señor lo sacó y por eso no fue muerto también, ¿verdad que sí? Ahora vamos a ver, es interesante reflexionar sobre el ángel, o sea, cómo el ángel viene de una manera oportuna. Dice el versículo 16 que en aquella misma noche, en el mismo momento, justo a tiempo, llega el ángel que representa sin lugar a duda el poder de Dios y la victoria sobre Satanás y también la dirección inerrática de Dios. Dios le dice exactamente lo que tiene que hacer y eso es lo que hace Dios cuando estamos desesperados, cuando no sabemos, cuando estamos encadenados, atados en mazmorras, pues sencillamente el Señor nos libra de esa maldad humana que hay muchas veces en nosotros mismos, otras veces que procede de otros y nos dirige precisamente
a fin de que podamos seguir adelante en la carrera cristiana. Pedro tenía todavía mucho que recorrer y el ángel era una representación o enviado del Señor para estos fines. Pero vamos a hablar de la iglesia. Y aquí quiero poner un énfasis muy particular. Versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Oraba, la iglesia oraba, hacía sin cesar oración por él. Tengo que hacer énfasis en esto necesariamente. La iglesia es mucho más que el templo, que el edificio donde nosotros estamos, eso lo sabemos. Ellos estaban en la casa de María. Era una iglesia, era la casa de María, la mamá de Marcos, de Juan Marcos, ¿verdad? Pero era una iglesia porque estaba la iglesia congregada ahí. O sea, no es el edificio, es la congregación que se sucede ahí, la corporación de los creyentes que están reunidos. Y era aquella misma noche estaban ahí. No iban a esperar hasta el otro día para orar por Pedro, no. Ahora lo sé, ahora tenemos que orar. Pero es interesante el hecho de que ellos no dijeron, como solemos decir muchas veces, no, yo oro desde mi casa. Eso es muy frecuente. Hermano, ¿por qué tú no vienes a los cultos de oración los miércoles? No, es que es muy difícil, es complicadísimo para yo poder venir acá. Yo oro desde mi casa. Bueno, tú orarás desde tu casa, pero no estás orando corporativamente como iglesia. Cuando la iglesia se reúne a orar, eso es otra cosa. El poder infinito de la misericordia, la gracia de Dios se manifiesta precisamente sobre su pueblo, sobre una iglesia que ora. Yo quisiera que alguna persona se tomara la molestia de llevar un récord de las oraciones contestadas que se presentan aquí los miércoles. Pero ni siquiera para eso somos diligentes. Tantas intercesiones que hacemos, tantas veces que oramos aquí, por peticiones particulares, por necesidades sentidas de los creyentes, por situaciones en particular, por riesgo. Luego el Señor responde misericordiosamente y nos olvidamos de ello. Ni siquiera damos gracias. Pero como quiera que sea, lo interesante es el hecho de que cuando la iglesia se reúne a orar, hay un poder intrínseco en esa oración que la Biblia lo dice de una manera muy clara. Dios o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y cualquier cosa que pidiereis en oración, creyendo, dice, yo la haré. Hay una de dos cosas. O no tienes tus necesidades, o no te importa lo que les pase a los demás. Pero la iglesia estaba reunida orando. Reunida orando, porque Pedro estaba preso y lo iban a matar como habían matado a Jacob. La iglesia estaba reunida orando. Y el poder de Dios se habría de manifestar, su gracia, su misericordia, su favor, en respuesta a esas oraciones. Hermano, yo tengo una deuda de gratitud hacia todos ustedes y a otras congregaciones y a otras iglesias que en sus cultos de oración, esta mañana me lo decía el hermano de Catalina, de Baní, me decía, en todos los cultos de oración oramos por su salud, pastor. El Señor ha sido misericordioso. Lo hubiera sido de todas maneras si hubiera decidido llevarme con Él. Pero he escuchado las peticiones de su iglesia. Y yo tengo una deuda de gratitud porque ustedes han manifestado su amor hacia mí y mi familia durante tantos años. ¿Y cuál ha sido la manera como lo han hecho? Orando. Cuando la iglesia se congrega y ora, el poder de Dios se manifiesta. Dios es consecuente con sus promesas. Este es un cuerpo solidario. Dice aquí el texto que muchos, versículo 12, estaban reunidos orando. Muchos estaban reunidos orando. Y eso es exactamente lo que hacemos aquí. Solamente que no somos muchos cuando venimos los miércoles. No somos muchos. Somos lo que somos. Hermanos, observen las reacciones. Pedro llega a la casa, toca la puerta y Rode, que precisamente Rode es Rosa, ¿verdad? Pues lo identificó, dice, esa es la voz de él. Se ve que estaba acostumbrada a ella a escuchar esta joven las enseñanzas de Pedro. Identificó rápidamente su voz
Y lo que hizo fue que salió para en vez de abrirle la puerta, dice, sencillamente salió diciendo, ahí está Pedro en la puerta. Contentísima, alegre. Y fíjense las reacciones. En el versículo 15 dice que algunos le dijeron, estás loca. Cuando nosotros oramos, debemos esperar una respuesta del Señor. No oramos en el vacío, oramos en la expectativa de que el Señor nos responda. Sí, no o espera. Pero en este caso vemos que habían algunos que decían, no puede ser. Estás orando para que el Señor proteja, para que liberen a Pedro, para que no sea asesinado. El Señor lo hace y tú dices, no, pues ¿cómo va a ser? No puede ser. Hay algunos que oran así, piden pero no esperan la respuesta del Señor. O sea, no creen de verdad que Dios es capaz de hacerlo porque lo ven imposible, completamente imposible. Bueno, yo he aprendido que no es imposible para Dios. Y lo he aprendido por mi propia experiencia en la vida cristiana. No es imposible para Dios. Lo dice la Biblia, debería ser suficiente, y es suficiente. Pero también lo hemos visto. Cuántas cosas el Señor nos ha concedido, cuánto favor y cuánta gracia ha manifestado sobre nosotros. Pero hay personas que frente a la oración lo que hacen es espiritualizar las cosas. Fíjense que también, la respuesta a esto, en el versículo 15, ¿verdad? Dice que ella aseguraba que así era, o sea, que no estaba loca, que era Pedro que estaba ahí. Y dice que entonces los que estaban ahí reunidos decían, no, esto es tu ángel. O sea, no puede ser Pedro, no puede ser la persona de Pedro. Tiene que ser alguna representación que Dios habrá mandado. Alguien que esté en su lugar ahí. Es increíble. Espiritualizando una respuesta a algo que específicamente Dios le había pedido al Señor. La salvación, la liberación de Pedro. Pero hay algunos que son como Rodes. Y esta joven da ejemplo a los otros. Ella sencillamente se llenó de gozo y con una gran sencillez dijo, no, es Pedro que está ahí. Y comenzó a dar gloria a Dios por las respuestas a las oraciones. Y la pregunta que yo te quiero hacer a ti, mi hermano, mi hermana, esta mañana es, ¿cómo oras tú? ¿Cómo oras tú? Porque si hay una herramienta que debe ser, que tiene que ser, que es más importante en la vida cristiana que cualquier otra cosa, es la oración. Es la oración. Santiago advierte que muchos pedimos mal. Dice, pedís, pero pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Y algunos tal vez piden cuando tienen un problema específico de trabajo, de salud, conflictos en particulares, o simplemente cuando quieren algo, para que se me dé tal o cual cosa, o el Señor me conceda tal prosperidad o la otra. Pero en un caso o en otro, la vida de un cristiano tiene que estar marcada por la oración. Lectura de la palabra de Dios para escuchar a Dios y la oración para hablar con Dios, para adorar a Dios, para alabar a Dios, para honrar a Dios, para decirle, Señor, tú eres importante en mi vida. Sin ti, nada soy. ¿Y saben una cosa? Las sillas que están vacías son pocas para las que van a llegar a ser si esta iglesia no comienza a orar. Porque por lo que yo veo, tal vez no sé si será una imprudencia lo que estoy diciendo, pero por lo que yo veo, en la iglesia somos tal vez 15 personas los que venimos los miércoles. Esa es la iglesia. Los que están intercediendo unos por otros, los que están rogando a Dios por el avivamiento de los ministerios, los que están velando por la salud espiritual de los creyentes, los que están doblando rodillas por aquel que ha caído, aquel que tiene problemas. Esa es la iglesia, la que estaba reunida en la casa de María, porque los demás que estaban dispersos por ahí no eran la iglesia. La iglesia en gran número estaba reunida en la casa de María. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. Esa es la iglesia. Finalmente, tenemos a los soldados. Y el caso de los soldados es más triste que todo en esta lucha de vida o muerte, en este asunto de vida o muerte.
Ellos mueren asesinados por su jefe, por Herodes, los mandó a matar a los 16, porque sencillamente no encontraron a Pedro, perdón. Ellos mueren sin entender ni siquiera cuál había sido su culpa, por así decirlo. O sea, ellos no sabían absolutamente qué tenía que ver el cristianismo, la fe en Cristo, aquello que practicaba Pedro y que él era tan hiriente a los judíos, y en particular Herodes. Ellos sencillamente van a sufrir una doble muerte. La muerte física y luego la condenación, la separación de Dios. La muerte física de parte de Herodes y la muerte eterna de parte de Dios. Jesús lo dijo, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay que tener mucho cuidado. Yo no sé si aquí hay alguna persona que sea tan incauta como eran esos soldados. Pero ellos sencillamente, sin darse cuenta, cuando vienen a ver en la justa condenación por su propio pecado, abrirían los ojos en el infierno eterno. Una doble muerte física y espiritual. A veces lo que está en juego no es solamente el cuello. En este caso, además del cuello, que no era el riesgo de Pedro, ¿verdad? Era el alma, la condenación eterna, la muerte eterna. El pasaje termina de una manera preciosa, porque en el versículo 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Recuerdo un conjunto de hermanos, el hermano Nino seguramente se va a acordar de eso, que cantaba con instrumentos de viento. No me acuerdo exactamente el nombre que le pusieron a la agrupación, era un cuarteto, creo. Ellos cantaban un himno que decía: en medio de la prueba, la iglesia sigue caminando. En medio de la prueba, la iglesia sigue caminando. Bueno, aquí lo vemos, ¿verdad? No voy a desafinar más. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bernabé y Pablo ahora terminarían con la encomienda que le dieron de llevar esa ofrenda que los hermanos de Antioquía, la iglesia incipiente, mandaban a Jerusalén por la situación de escasez que había allá. Y cumplido con esa encomienda, pues regresaban a Antioquía. En Antioquía, vamos a verlo desde el capítulo 13 la semana que viene, pues se va a constituir en un centro misionero de primer orden. Lo que tienen que ser todas las iglesias también. Una iglesia modelo, la iglesia de Antioquía. Vamos a analizar la obra de esta iglesia y cómo el Señor va a utilizar esta iglesia para que el Evangelio llegue a todas partes. Oramos. Padre, oramos a ti, Señor, dándote gracias por las enseñanzas de tu palabra y dándote gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Tu misma palabra dice, Señor, que eres tú el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y como pastor, Señor, te ruego, Padre, que uses tu buena voluntad para con nosotros, Señor. De manera que podamos como congregación glorificarte y gozarnos, Señor, en la salvación de las almas, en el discipulado de ellas, Señor, en la consagración de los creyentes, en las respuestas a las oraciones que te presentamos, en tus manifestaciones de gracia y misericordia, sobre todo en este tiempo, Señor. En este tiempo en que se hace tan evidente tu retorno, Señor. La cercanía de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, que viene a rescatarnos de este mundo perdido y perverso, el cual ya está siendo juzgado, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a hacer nuestra parte, Señor. A ser diligentes, Señor. Ponernos el calzado, ceñirnos nuestros vestidos, Señor, y salir siguiendo tus instrucciones y hacer lo que debemos hacer, Señor. Y recibe tú, Señor, toda la gloria y toda la honra, porque es tuya son, Señor.